Bueno, vamos a intentar entonces hacer un repaso muy breve de lo que vimos en la clase anterior. Si ustedes recuerdan, nosotros en la primera parte de la clase anterior estuvimos hablando de diseños de trabajos, cosas conceptuales, estudios de. Luego, en la segunda parte, estuvimos hablando de estadística descriptiva y hablamos solamente de datos cuantitativos. Primero, nosotros vemos una tabla. Cuando en esta tabla nos dice que la edad es 65 más menos 10. Cuando ustedes ven esto, siempre asumen que ese 10, ¿qué sería? 10 para adelante y 10 para atrás. La desviación estándar. Está más menos es desviación estándar. Muy bien. Primera cosa que nos damos cuenta. Segundo, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Qué podemos deducir de esta población? Si lo expresan como desviación estándar, quiere decir que la población es gaussiana o no es gaussiana. Es gaussiana. Lo lógico sería que si no es gaussiana no lo puedan expresar así. Muy bien. Entonces, es gaussiana porque lo informan como media de desvío estándar. Muy bien. Y ahora tratamos de imaginarnos cómo es esta población. Si ustedes recuerdan cuando vimos la distribución de Gauss, más o menos un desvío estándar para un lado y para otro abarca el 34% de la población para arriba, 34% por abajo. Quiere decir que acá un desvío estándar para arriba y para abajo, que sería, vamos para arriba, un desvío estándar para arriba entre 65 y 75, yo tengo el 34% de la población. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Sencillo? Bien. Y si digo entre 55 y 65, tengo también un 34%. Quiere decir, cuando yo veo 65 más menos 10, tengo una cosa muy clara, es gaussiano. La mitad de la gente tiene más de 65, la mitad de la gente tiene menos. ¿Por qué? Porque media es igual que mediana, si la distribución es gaussiana. Lo segundo, ya sé el 34%. ¿Y se acuerdan que la otra Z era 1,96 o 2? 2 para arriba abarca el 47,5%. Si yo le pregunto, ¿qué porcentaje de las personas de esa población tiene más de 85 años? ¿Cuánto dirían ustedes? 2.5, dice la doctora. ¿Están todos de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo por lo menos, porque estamos viendo 47,5 para arriba, nos queda un cachito de 2,5. Entonces, 2 de estándar para arriba. Entonces, si alguien me llama por teléfono y dice, che, quiero hacer un estudio de personas de más de 85 años, le digo, mira, la verdad que en mi población tengo muy poquito, solo el 2,5%. ¿Está? Todo esto nos damos cuenta mirando el 65 más menos 10. ¿Está? Y eso es lo que ustedes tienen que incorporar. Ustedes ven eso de distribución gaussiana, se deberían dar cuenta después de esta clase cómo es. Bien, y cuando lo hacemos para abajo, le voy a hacer la misma pregunta. ¿Cuánta parte de la población tiene menos de 45? También el 2,5. ¿Por qué? Porque está 2 debió estar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, hay dos posibilidades solamente cuando nos describimos datos cuantitativos. Que lo expresen de esta manera, quiere decir que es gaussiano, ¿bien? O que lo expresen de esta manera. Dice 65, intervalo intercuartilo de 57 a 69. Son las únicas dos maneras que se expresan datos cuantitativos. Bien, si vemos este dato, ¿qué decimos? ¿Es gaussiano o no es gaussiano? No, porque lo expresaron como mediana, estamos de acuerdo todos. Muy bien. ¿Qué podemos deducir de esta población? La mediana es el valor que divide la mitad para arriba y la mitad para abajo. Por lo tanto, la mitad tiene más de 65, la mitad tiene menos. ¿Ahí estamos de acuerdo? Estamos. Muy bien. No es gaussiano. La mitad tiene menos de 65. Estamos bien. Una cuarta parte está entre 57 y 65. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque 57 es el cuartilo. ¿Qué significa? Cuartilo significa el 25% tiene menos de 57, el 25% tiene entre 57 y 65, que es la mediana, el 25% tiene entre 65 y 69, que es el cuartilo superior, el 25% tiene más de 69. ¿Queda claro? Divide el cuartilo 4 partes la población. Entonces yo diría, una cuarta parte está entre 57 y 65. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué porcentaje de la población tiene menos de 57?
25%, bien, son cuartilos, son 4 pedacitos, bien. Importante que ustedes miren esto y se agilicen en interpretarlo. Si ustedes ven mediana, intervalo, intercuartilo, una cuarta parte está por debajo del valor más bajo, una cuarta parte, ¿estamos? Bien. Una cuarta parte está entre 65 y 69. Entonces yo digo, ¿qué porcentaje tiene más de 69 años? 25%. Bien, no es muy complicado esto. Esto es todo lo que es descripción de datos cuantitativos. Cuando ustedes vean una tabla va a estar o como media y estándar o como mediana, intervalo, intercuartilo. Si ustedes se entrenan ya entienden cómo es esa población, cómo es ese dato de la población. Así que es muy importante para lo que es la lectura e interpretación del trabajo. Esto vimos la vez pasada, que era el diagrama de caja y bigote, por ahí ustedes no lo recuerdan bien. Lo que pretende decir esto, la caja, no sé si se alcanza a ver el mouse, ahí sí, ¿no? Bien. La raya que está en el medio es la mediana. La raya que está para arriba es el cuartilo superior, cuartilo inferior. ¿Pasó algo acá? A mí se me cortó la imagen. ¿Ustedes la ven? Bueno, la muestro. Bien, ahí volví. Bien. Entonces nosotros sabemos que en este cuadrado está la mitad de la población. Está la mediana, un cuartilo para arriba, un cuartilo para abajo. ¿Es simétrico o asimétrico? Asimétrico, bien. Es un dato que no es gaussiano, no tiene por qué ser simétrico. Bien, y acá vemos que el cuartilo superior está más apretado que el cuartilo inferior. Perfecto, es un dato no gaussiano. Pero así nos damos cuenta de, bueno, el 25% de la población, este nivel será 53, 54 y este nivel será 69, 70. ¿Está? Este diagrama se llama Whisker plot en inglés, o en castellano se llama caja y bigote, y es mediana, y lo que está para arriba y para abajo son todos los valores. Es decir, todo lo que va para arriba y todo lo que va para abajo son todos el resto de los datos, el cuartilo para arriba y para abajo. Es una forma de expresión gráfica, ¿sí? Bien. Bueno, ya somos expertos en datos cuantitativos. Ahora vamos a datos cualitativos, que no vimos la vez pasada. ¿Qué sería un dato cualitativo? Un dato cualitativo es un porcentaje. Cualquier prevalencia, cualquier incidencia, cualquier tasa de evento, cualquier tasa es un dato cuantitativo. Digo, ¿qué cantidad de varones había tantos? Es el tanto por ciento. ¿Qué cantidad de mujeres? ¿Qué mortalidad hubo? Tanto es un porcentaje. Bien. En general esto se expresa como porcentaje, a veces se expresa como odds, que no nos vamos a detener. Y un dato muy importante, a diferencia de los datos cuantitativos que hablamos recién, es lo que se llama el intervalo de confianza del porcentaje. Vamos a ver conceptos. ¿A qué le llamamos prevalencia y a qué le llamamos incidencia? Vamos a suponer que nosotros tenemos una determinada enfermedad que tiene casos preexistentes, casos nuevos y gente que no está afectada. Entonces ahí vemos que hay 10 pacientes que tienen una enfermedad preexistente y en ese año aparecen 3 casos nuevos. Entonces, ¿cómo expresaría yo esto? Diría, la prevalencia de enfermedad en esta población es 13%, porque hay 13 casos. Pero la incidencia en el año 1991 fue de 3. Es decir, que incidencia son los casos nuevos. Prevalencia es todo lo que hay. Vamos a suponer que yo tomo acá y digo, bueno, ¿qué cantidad de ustedes fuman? Supongamos todo este grupo fuma. Muy bien, esa es la prevalencia de fumadores. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la incidencia de nuevos fumadores? Les voy preguntando toda la semana, de repente allá empezó a fumar alguien. Bueno, esa es la incidencia de nuevos fumadores que se suma a la prevalencia de fumadores. Bueno, incidencia son casos nuevos, prevalencia es todo lo que hay. Vamos a suponer que acá ninguno deja de tener la enfermedad y empezamos el año 1992 ya con una prevalencia de 13%. Y ahí se suman 4 casos nuevos. Bueno, entonces aumentamos la prevalencia de 17% y en este caso, como hay 4 casos nuevos, serían 4% de incidencia nueva. Al año siguiente empezamos con 17% de prevalencia y aparecen 6 casos nuevos. Entonces ya llegamos a 23% de prevalencia
6% de incidencia. Vemos que la incidencia anual ha ido variando, en algún momento es 3, 4, 6, etc. Empezamos el año 94 con ese 23 y ahí se suman 2, 5, 7, así que tendríamos 30. Esto parece tedioso, disculpe que lo repita, pero como para que nos quede el concepto, digamos, consolidado, ¿sí? Bien. Entonces tuvimos 7 casos nuevos, 7% de incidencia. Acá ya partíamos del 30%, se sumaron 2 casos nuevos. Bien. Entonces llegamos a 32 y la incidencia es de 2% por año. Acá ya partíamos de 32 y no hubo ningún caso nuevo, así que quedó la prevalencia en 32. Y para no aburrir, no hubo ningún otro caso nuevo en el último, así que nos quedamos. Bien, estamos lo que es incidencia y prevalencia. Esta es la forma como nosotros expresamos. Bien. Entonces acá, por ejemplo, si uno dice la prevalencia de pobres en la Argentina el año pasado era 40% y los nuevos pobres, la incidencia de nuevo fue el 5%, el 7% que se sumaron a los anteriores. Esa es la forma de expresión sociológica también. Muy bien. ¿Por qué los porcentajes, a diferencia de los datos cuantitativos? Recuerda, cuando nosotros hablamos de datos cuantitativos, estamos describiendo poblaciones. Si yo quiero describir la edad de todos ustedes, la puedo dividir en pedacitos, pero la edad es muy objetiva, yo no tengo ninguna duda. Pero cuando yo quiero referir la tasa de fumadores de ustedes, tengo un porcentaje, pero en mi encuesta esto es una probabilidad. ¿De acuerdo? Yo no estoy seguro, yo es lo que yo detecté. Entonces, supongamos yo encuentro 20% en la población. Pero siempre que yo voy a informar ese dato, lo tengo que informar con una confiabilidad. Usted dice, ¿cuál es la intención de voto del candidato? Bueno, nosotros encuestamos 600 personas y 200 votan por este candidato. 200 sería un tercio, el 33%. Bien. Y me van a decir, ¿con qué margen de error? Bueno, como yo encuesté 600, mi margen de error puede ser más o menos 3. Más o menos, estoy haciendo ojímetro, ¿no? Bien, entonces más o menos 3 sería que el intervalo de confianza de ese 33 va de 30 a 36. ¿Queda claro? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que yo no estoy seguro que sea 33, pero que estoy 95% seguro que está entre 30 y 36. Eso es lo que quiere decir el intervalo de confianza del 95%, y ahora vamos a ver de dónde surge y qué es lo que esto quiere decir realmente. ¿Está? ¿Cómo se construye el intervalo de confianza del 95%? Se usa una fórmula matemática en la cual se calcula el error estándar, y sobre ese error estándar, el error estándar en datos cuantitativos es el desvío estándar dividido la raíz cuadrada de n. Chino. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengo muchos pacientes, el error es más chico. Si tengo 10 pacientes, dividido por raíz cuadrada de n es 3. Si tengo 1000 pacientes, dividido por raíz cuadrada de 33 es mucho más chico. ¿Estamos? Bien. Entonces, ese error estándar que se calcula, que eso lo hace la computadora, se multiplica por 1,96, 2 errores estándar para cada lado, eso abarca el 95%. ¿Se acuerdan que antes ustedes dijeron 47,5 para cada lado? Era esos 2 errores estándar. Bien. Entonces, acá tienen un ejemplo, cómo se informa. Si yo hago una muestra de 10 pacientes y me dice que tienen 50%, si yo hago 10 pacientes, voy a decir tengo 50% y el intervalo de confianza va de 20 a 80, si tengo un margen de error muy grande. Si hago 20 pacientes, empieza a achicar el intervalo de error. Si hago 50 pacientes, se achica más. Si hago en 100, más estrecho. Si hago en 200, aún más estrecho. En 500, bueno, acá ya tenemos 50 y será más o menos 3, 4. Recuerden ustedes, cuando tenemos una población de 600, es más o menos 3. Y de ahí va a salir la fórmula. Así que cuando ustedes ven la encuesta de candidatos que se hace generalmente entre 600 y 1000 personas, el margen de error es más o menos 3. ¿No? Y en 1000, más estrecho. Cuanto más números ustedes tienen, más estrecho va a ser la confiabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Usted me dice, el porcentaje es siempre el mismo. Sí, pero si yo informo, yo estoy haciendo esa encuesta y hago una encuesta de 1000, dice, che, ¿qué te dio? Bueno, me dio 50%. ¿Y cuán seguro está? Mira, está entre 48 y 52. ¿Por qué? Porque yo hice 1000 personas, tengo mucha precisión.
siempre que haya hecho bien la encuesta, ¿no es cierto? Por supuesto, que no haya un sesgo, no es que vaya a la cancha de Boca y le pregunta a todo el mundo quién es el mejor club del mundo y todos van a decir que son hinchas. Eso haga 5, 10.000, 40.000, está mal, ¿de acuerdo? No se puede corregir con estadística. Muy bien, entonces, ¿de dónde sacamos el error estándar de una proporción? Una fórmula muy sencilla, como ustedes ven. ¿Alguien entró en paro cardíaco de resucitarlo ya o no? Bien. Bien. Esto parece una fórmula muy compleja, pero ustedes se van a dar cuenta que no. Lo vamos a hacer de memoria. Vamos a suponer que yo tengo una población 20% de probabilidad de lo que fuera, ¿cierto? 20% de infecciones, ¿sí? Eso es P. ¿Ven que ahí dice P? Bien, muy bien. Entonces yo pongo P es 20. 1 menos P sería 100 menos 20, sería 80. Entonces ahí me da 80 por 20 serían 1600. ¿Vamos bien hasta ahí la cuenta? ¿Vamos bien? Bien. 1600 divido n. Vamos a suponer que lo hice en 400 personas para que nos dé redondo. Entonces divido 1600 dividido 400. ¿Cuánto da? 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. Muy bien. Entonces yo sé que el error estándar es 2. Fíjense ustedes que con una población de 400 pacientes tengo el error estándar de 2. Quiere decir que el intervalo de confianza es 2 veces 2 para arriba y para abajo, más o menos 4. ¿Se entendió de dónde salió el error estándar? Vamos a hacer otro ejemplo complicado. Vamos a hacer 30 y 70. Bueno, 30 y 70 serían 2100. ¿Sí? Vamos a dividir por los mismos 400, de esos 2100 me va a dar 5 más o menos. Raíz cuadrada de 5 será 2,5. Bueno, me va a quedar el error estándar 2,5, va a ser 5 para abajo, 5 para arriba. Bueno, así se construye y es fácil, incluso puede hacer a mano esto, es muy sencillo. Entonces acá tiene el mismo ejemplo que comentaba recién, 20% de mujeres, 1 menos P sería 80, 4 y me va a dar al final 20% de 16 a 24. Muy bien. Entonces, si yo digo esto, por ejemplo, yo digo la mortalidad fue 6% y el intervalo, acá tendría que haber dicho 5%, ¿sí? El intervalo de confianza es 4 a 6, afirmo con un 95% de certeza que el verdadero porcentaje de mortalidad de esta enfermedad está entre 4 y 6. ¿Tuve que hacer muchos casos para decir entre 4 y 6? Y sí, porque yo les comenté que el 600 tengo más o menos 3. Para hacer más o menos 1 tengo que tener miles. ¿De acuerdo? Bien, ya se van haciendo una idea de cómo funciona esta historia. ¿De acuerdo? Y les voy a mostrar un experimento para que se entienda de fondo cómo esto funciona. Yo tengo una población verdadera que tiene 945 pacientes y el 25,2% son diabéticos. Ese es exacto. ¿De acuerdo? Es esta mi población. Ahora, yo voy a hacer de cuenta que estoy haciendo una encuesta. Entonces divido a esta población, lo hago con la computadora por supuesto, en 50 muestras aleatorias de 50 pacientes. ¿Se entiende? Entonces hago como si fuera una encuesta de 50 y le calculo el porcentaje y el desvío, el intervalo de confianza. Y así lo hago. Entonces calculo para las 50 muestras los 50 porcentajes y los 50 intervalos de confianza. Estos serían los porcentajes que me dieron. ¿Da siempre igual? No, es un desastre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy tomando muestras solo de 50 pacientes. De tal manera que a veces me va a dar una cosa y a veces me va a dar otra. Es todo una... Estamos muy irregular. ¿Por qué es eso? Por azar, justamente. De esto depende lo que estamos tratando de hacer, de la estadística. Muy bien. Y acá, si ustedes ven bien, es cada una de estas mediciones con su intervalo de confianza. Entonces, ¿qué me dice, por ejemplo, el primero? El primero me dice, ¿cuánto te dio? ¿Se acuerda que era 25, ¿no? El porcentaje. Entonces me dice, mira, acá no me dio 25, bien, me dio 23. ¿Y cuál es tu margen de error? Y va desde 37 a 16. ¿La pegó? ¿Esta? ¿Se entiende mi pregunta? ¿La pegó? ¿Cuál es el verdadero porcentaje? 25. Entonces yo le digo, mira, aquí hiciste, yo hice una encuesta y me dio 23. ¿Y qué margen de error tenés? De 37 a 14. ¿Queda el 25% en el medio? A ver, quiere decir que la pegué. Estamos 95% de confianza.
En el segundo caso la pegué también. También la pegué porque ve que abarca la línea. ¿Cuántas veces no la pegué en 50? A ver si ustedes encuentran los que no cruzan la línea. A ver, díganme el número, a ver si lo ven. 29, encontraron uno, perfecto. Muy bien, ¿cuál otro? 46, no. 48, 49, por ahí. Podría haber otro. Quiere decir que en 50 la invoca 47 o 48 veces y chinga 2 veces. Esto es el intervalo de confianza del 95%. Esto es lo que hace la estadística. La estadística lo que hace de esas muestras le da un margen de error que va a invocarla 95 cada 100 veces. Y esto usted lo puede repetir empíricamente 80 veces y siempre va a dar así. ¿De acuerdo? Esto es empírico. ¿Está? Entonces, cuando usted le dice, ahora, yo digo, el tipo hizo que esta encuesta, ¿no? El tipo dice, che, ¿qué te dio? Y me dice, mira, a mí me dio 40%. ¿Y tu margen de error cuál es? Y viene, yo qué sé, de 55 a 27. Yo voy a decir, che, flaco, vos me está diciendo cualquier cosa, si el verdadero porcentaje es 25. ¿Me está mintiendo ese tipo? ¿Me está mintiendo? No, el tipo hizo bien el cálculo, la computadora no miente. ¿Qué es lo que me dijo él? Me dijo, yo detecté esto, tengo un margen de error del 5. 5 veces te lo voy a decir mal. ¿Queda claro eso? Entonces, alguna vez me va a hacer uno de esos 5 que dan mal. Es decir, cuando yo hago 100, 95 veces voy a dar la información correcta. 5 veces no la voy a invocar usando el intervalo de confianza del 95%. Si yo quisiera ser más estricto, digo, quiero un intervalo de confianza del 99%. Me voy a equivocar en una de 100. Pero si yo pongo la plata para hacer la encuesta, voy a necesitar un 50% más de casos, que me va a salir más caro. Por eso una vez se utiliza el intervalo de confianza más chico, porque se necesita más, digamos, más número de casos. ¿Estamos? Lo que quiere decir el intervalo de confianza no es que esta gente hizo mal, que le tocó, ustedes ven la flecha, no es que ese individuo hizo mal la encuesta, la hizo perfecta. Pero en el caso de él, tuvo la mala suerte de decir uno de los 5 que va a dar algo incorrecto. ¿Estamos? Esto es incertidumbre. Siempre que ustedes hagan estadística, tienen incertidumbre. Por eso la incertidumbre la acotamos con este margen de confiabilidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entendió el ejemplo de la muestra esta, como metemos 50 casos distintos? Vamos, esto se puede hacer con métodos randomizados y es muy divertido. Bien, bueno, hasta ahora entonces estuvimos viendo estadística descriptiva y ahora sí viene lo mejor, que es mucho más divertido, es estadística comparativa. ¿Qué significa estadística comparativa? Yo quiero ver si son distintos o son iguales dos cosas que quiera comparar o 3 cosas o 10 cosas. Por ejemplo, en forma cualitativa, que es lo que vamos a ver, si es diferente la prevalencia de diabetes en varones o mujeres o la incidencia de eventos con droga versus placebo. Casi todos los ensayos clínicos controlados utilizan una estadística muy sencilla que es la comparación de datos cualitativos. Si la mortalidad es mayor o menor en un grupo que en el otro. Y acá viene un tema muy importante de cómo se piensa estadísticamente. Ustedes cuando proyectan algo tienen que establecer lo que llaman, ¿eso todo? ¿Socorro? Bien. Lo que llaman una hipótesis experimental. ¿Qué sería la hipótesis experimental? Ustedes quieren evaluar, ¿qué quieren evaluar? Bueno, vamos a tratar de evaluar algo. Estoy dando vuelta. Bien. Una forma de evaluar hipótesis experimental, que es lo que más habitualmente hacemos, es ver si hay diferencia entre 2 tratamientos o entre 2 poblaciones. Por ejemplo, si los varones tienen más diabetes que las mujeres, es una hipótesis experimental. Eso es lo que se llama una hipótesis de diferencia o superioridad. Muy bien. La otra, que hoy en día se está usando mucho y vamos a ver la semana que viene un poquito, es lo que se llama estudios de equivalencia o no inferioridad. Lo vamos a dejar para la semana próxima.
Acá ya introduce, por ejemplo, yo estoy comparando una pastilla con una inyección y mi objetivo no es demostrar diferencia, sino demostrar que no hay diferencia. Porque si no hay diferencia, la pastilla puede ser más barata que el tratamiento. Hoy nos vamos a dedicar a estudios de diferencia o estudios de superioridad, como se llama habitualmente. Nosotros, cuando planificamos un proyecto, establecemos lo que llama la hipótesis nula. En realidad, ustedes dicen, mi hipótesis es que las mujeres tienen más diabetes que los varones. ¿Bien? Es decir, yo tengo una hipótesis de diferencia. Mi hipótesis es que el tratamiento es mejor que el placebo. Para eso hago el estudio, no voy a hacer el estudio pensando que el tratamiento no sirve para nada. Bien, esa es mi hipótesis, digamos, hay un problema, se corta la señal. Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces yo establezco una hipótesis de lo que yo quiero hacer. Bien. Desde el punto de vista estadístico, se plantea lo que se llama la hipótesis de nulidad. La hipótesis de nulidad, empezó a aparecer, vamos a ver si aparece en el... La hipótesis de nulidad lo que me dice a mí es que los dos son iguales. En este caso ustedes ven representado esa letra es mu, que sería como la media de la población o el porcentaje de la población. Entonces mi hipótesis nula es que son iguales. Mi hipótesis alternativa es que son distintos. Entonces yo quiero estudiar droga contra placebo. De repente la droga me dio 10% de eventos y el placebo me dio 15% de eventos. Entonces yo informo, la P es estadísticamente significativa. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. ¿Qué me significa eso? Que yo puedo rechazar la hipótesis de nulidad con una P de 0,05. Ahora vamos a ver lo que quiere decir. Con una certeza del 95%. Si yo rechazo la hipótesis de nulidad, estoy ya pasado a la hipótesis alternativa. Hay diferencia entre los dos tratamientos. En este caso, la droga es mejor que el placebo. ¿Se entiende el concepto de hipótesis de nulidad? La hipótesis de nulidad sería una igualdad que yo tengo que descartar y es la que me va a dar la P. Yo con la P descarto la hipótesis de nulidad con una certeza de 0,05, 0,01, 0,001. ¿Ah? ¿No? Bien. Entonces, yo tengo que establecer cuál es la hipótesis de nulidad que estoy rechazando. ¿Cuál es la hipótesis de nulidad acá? Que los dos son iguales y yo quiero o estoy buscando que sean diferentes. Muy bien. Entonces, si yo quiero comparar, por ejemplo, si una droga es mejor que el placebo, la hipótesis de nulidad es que son iguales. La hipótesis alternativa es que son distintas. Yo hago el experimento. Bien, y acá me da evento droga 10%, evento placebo 16%. La P es significativa. Entonces yo digo, bueno, rechazo la hipótesis de nulidad. Me inclino por la alternativa. Entonces, si pero vos estás seguro de eso, ¿estás seguro que la droga es mejor que el placebo? Sí, yo estoy 95% seguro. Ahora, yo les comenté recién que cuando yo hice la encuesta anterior, 5 de cada 100 veces me equivocaba. ¿De acuerdo? Cuando yo hago un estudio y me da P 0,05, también 5 de cada 10 veces puedo cometer un error. Decir algo que no es, que por casualidad digo así. ¿Bien? Eso es lo que quiere decir la P menor de 0,05. No es exactamente esto que les voy a decir, pero sería así. La P es la probabilidad de equivocarme cuando digo que algo es diferente. Entonces, ¿qué P te dio? 0,01. Bueno, la probabilidad de equivocarme, si yo digo que hubo diferencia, es del 1%. Eso es la P. Nosotros damos un curso de investigación y le decimos a la gente que cuando se duche, repita esta palabra. La P, la probabilidad de equivocarme cuando digo que algo es diferente. Así, a poco uno va incorporando el concepto, ¿verdad? Si que tienen tarea para el hogar, todos se duchan cuando se duchan, ocasionalmente. Bueno, ahí tiene que decir la P, la probabilidad de equivocarme cuando digo que hay diferencia entre los dos. ¿Queda claro esto? Entonces yo digo, me dio una P de 0,03. ¿Vos estás seguro? Sí, estoy seguro, 97%. 3% por ahí no. Por ahí, por casualidad, es uno de cada tanto estudios. Si hubiera hecho 100, hay 3 estudios que van a dar cualquier cosa. No sé por qué se está cortando todo el tiempo la... ¿Estoy haciendo algo mal yo o es un problema de arriba? Entonces recuerdo, cuando yo iba a la escuela,
se hacía mucho del aprendizaje de memoria. Entonces decía A, M, A. ¿Se acuerdan cómo era? No sé si ustedes les enseñaban de esa manera en la escuela. Entonces, ¿quieren repetir conmigo? La P es la probabilidad de equivocarme cuando digo que hay diferencias significativas. A ver, todos juntos. La P. Fantástico. Bueno, ya hemos avanzado extraordinariamente en conceptos estadísticos. Bueno, eso es lo que llamamos el error alfa. Error alfa es lo que expresamos en la P. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos error alfa. Muy bien. Bien. Muy bien. Ahora me dio así el estudio. 10% droga, 16% placebo. Usted me dice, che, igual que el anterior. Sí, es cierto, pero no me da significatividad. ¿Puede ser eso? Sí, depende del número de casos. Ponerle que el anterior se hizo en 1000 personas y esto lo hicimos en 100. No me da. ¿Yo puedo rechazar la hipótesis nula? No, porque tengo una probabilidad mayor del 5% de equivocarme para decir que hay diferencia. ¿De acuerdo? Que es lo que yo decía de la P. Tengo una P que no me lo permite. Muy bien. Ahora, ¿puedo cometer un error? Sí, puedo cometer un error de decir no hay diferencia. Eso es lo que se llama error beta, con el cual ustedes están menos familiarizados. Sí con la P, porque siempre leen el trabajo de la P tal y cual, pero el error beta habitualmente no se expresa. Entonces, el error beta es la probabilidad de equivocarme cuando digo que no hay diferencias. ¿Se entendió eso o no se entendió? Mi cara de susto a la doctora. Bien, usted me dice, ¿para qué me sirve el error beta? Bueno, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Bueno, esto es lo que llamamos error alfa y error beta. El error alfa es lo que llamamos la P que consideramos significativa. Cuando yo diseño un estudio, tengo que afirmar qué P voy a usar. Entonces yo te voy a decir, tengo que usar, ¿qué vas a usar? 0,05, 0,01, 0,001, dependiendo del tipo de estudio. Generalmente los estudios convencionales se hace 0,05 y si quiero 0,01 voy a necesitar un 50% más de casos. Más o menos así. Bien. Entonces, nuevamente, si yo afirmo que hay diferencias, bien, la probabilidad de equivocarme es menor de 0,05 y si pongo 0,01, menor todavía. Bien. Hasta ahí vamos bien. Hay otro concepto que se llama nivel de confianza. Confidence level, que es la inversa del error alfa. Yo digo, ¿qué confiabilidad tiene? Hay algunos programas estadísticos que para hacer cálculo de la muestra les piden eso. Dice, ¿qué nivel de confianza? 95% si la P es 5, 99% si la P es 1. Es lo mismo. Entonces, si el error es de 5%, la probabilidad que sea verdadero es 95%. En general se elige 0,05 y solo estudios muy grandes se busca 0,01. Hay estudios importantes en la historia de la evaluación, por ejemplo el estudio ISIS-2 que tuvo una CP de 0,01 y hay otros estudios también de una P así, de ese nivel ambicioso. Y acá viene el otro concepto, que es la probabilidad de equivocarme cuando digo que no hay diferencia. Yo les muestro este caso, por ejemplo. ¿Qué dirían ustedes acá? Droga y placebo. ¿Quién es mejor y quién es peor? Vamos a suponer que esto sea la normalidad. ¿Cómo informarían en este caso? Doctora, ¿usted se anima? ¿Cómo informaría? Es decir, ¿qué porcentaje de eventos tuvo droga y qué porcentaje de placebo? Dice ahí. No se asuste. 15% dirías que tiene droga y ¿cuánto tuvo el placebo? Al revés, la doble. Droga tuvo 10%, el placebo 10%. Bien. ¿Hay diferencia? Diferencia hay, uno tuvo 15, el otro 10. ¿Pero es significativa la diferencia? No, porque ahí dice NS, no es significativa la diferencia. Entonces, ¿cómo informo yo esto? Yo digo, mira, yo hice un estudio, encontré que 15% de eventos tuvo el grupo placebo, 10% el grupo droga, pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa.
Entonces, quien me coordinó me dice, che, ¿por qué no haces un estudio un poco más grande? Porque hay bastante diferencia, es una reducción casi un tercio, ¿no? De 15 a 10. Entonces hago un nuevo estudio, 400 pacientes. Nuevamente, ¿qué digo? Bueno, ustedes dirían que dio igual, no dio igual. Bien, se mantuvo la diferencia, pero no fue estadísticamente significativa. Entonces, me decís, che, hacelo de nuevo, pero con más pacientes, porque seguís manteniendo ese 33%. Bueno, ahora le vamos a 10 pacientes. ¿Qué pasó? Bien, ahí confirmé la diferencia. Muy bien. Pero en los primeros dos estudios, yo te dije que no había diferencia. ¿De acuerdo? Cometí un error. Sí, cometí un error. Pero después resultó que la verdad era el último. Pero no pude detectar la verdad porque tenía pocos pacientes. Me quedé chico. Cometí un error beta. ¿Por qué? ¿Qué dije yo? No hay diferencia. Ese es el error beta. ¿Queda claro esto? Cuando yo encuentro un estudio, bien, entonces, ¿qué es lo que te pregunto? A decir, che, no me dio significativo. No, a decir, bueno, ¿qué error beta tenía? El error beta, en general, se expresa al revés de lo se hace 100 menos el error beta, es lo que se llama el poder. ¿Qué poder tengo yo de detectar esa diferencia con ese número de pacientes? Entonces yo para detectar una diferencia del 33%, una caída del 33% de 15 a 10, no tenía poder con 200. No tenía el suficiente poder con 400 y evidentemente sí tuvo el poder suficiente con 1000. Entonces cuando ustedes describen un estudio que no da significativo, el árbitro le va a preguntar qué poder tenías para detectar eso. Ese poder hay que estimarlo al principio del ensayo. Entonces, si yo asumo que voy a tener esa diferencia de 15 a 10, tengo que diseñar el estudio para tener suficiente número para detectar esa diferencia, para no incurrir en un error beta. El poder es la capacidad de no incurrir en un error beta, de no equivocarme al decir no hay diferencia. Bien. Entonces, esto es lo que vimos recién. Una reducción del 33% de la mortalidad en 200 pacientes no me dio nada. Y digo, no hay diferencia significativa, el estudio es negativo. Pero después cuando yo hice más pacientes era positivo, entonces acá metí la pata. Ese es el error beta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué posibilidad de error tengo al afirmar que no hay diferencia? Lo inverso del error alfa es este error beta. ¿Por qué? Porque esa diferencia de hecho existía, pero no la pude demostrar por este número de pacientes. Bien. En general, los ensayos se diseñan para un nivel de error de no mayor del 20%. Es decir, ustedes cuando lean un estudio van a ver que dice el diseño del estudio y usamos un poder del 80%, usamos un poder del 90%. ¿Bien? Si dice 50% es lo que se llama un estudio piloto. Estudios pilotos nunca son grandes estudios controlados. Entonces el poder es la capacidad de no incurrir en un error beta. Traducido de otra manera, si yo digo que el poder es 90%, yo hago el cálculo y me dice, mira, vos vas a tener un poder del 90% si metés 1000 pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago 10 estudios, 9 veces voy a encontrar diferencias si existe la diferencia. ¿Por qué? Porque tengo un poder del 90%, 9 de cada 10. Si yo tengo un poder del 80% y existe esa diferencia, la voy a encontrar en 4 de cada 5 estudios. O en 8 de cada 10. ¿Estamos? Eso es el concepto de poder. Por eso cuando los ensayos grandes de la industria tratan de usar poder del 90%. ¿Por qué? Porque existe una posibilidad de no detectarlo y existe la diferencia. ¿De acuerdo? Esa diferencia que nosotros estamos buscando. Bien. Entonces habitualmente se utiliza 80 o 90 y solo en estudios pilotos se utiliza el 50%. Muy bien, ahora me gustaría, si puede ser, utilizar mi computadora. ¿Puede ser?
Bueno, a ver. ¿Se ve la planilla ahí? Entonces yo le voy a mostrar cómo se hace el cálculo para un estudio. Acá dice cualitativo. Suponete el ejemplo que vimos recién. Teníamos 15% en el grupo droga, del grupo placebo, 10% en el grupo droga. Entonces me dice, bueno, ¿qué error alfa vas a utilizar? 0,05, pues la P que vamos a usar. ¿Qué error beta vas a usar? 0,2, eso sería un poder de 80%. Me dice, necesitas 1.364 pacientes, 682 por grupo. ¿Resultó muy complicado este cálculo? No, teniendo la planilla no. Bueno, hay planilla por todos lados. Bien, para poder hacer esto, ustedes tienen que tener los mínimos conceptos que hablamos recién. ¿Qué diferencia va a haber entre los grupos? ¿Qué error alfa? Que va a ser siempre 0,5 y qué poder, que tiene que ser 0,20 o 0,90. Vamos a cambiar, por ejemplo. Vamos a suponer que la diferencia es menor. Si la diferencia es menor, ¿voy a necesitar más paciente o menos? Menos pacientes para una diferencia menor. Vamos a ver qué dice la computadora. Tenía 1.300 y ahora se fue a 9.000. Bien. Si yo quiero detectar una reducción del 30%, necesito menos pacientes que para detectar una reducción del 15%. ¿Queda claro? Bueno, por lo menos la computadora dice eso. Bien. Entonces, si yo quiero bajar de 15 a 13, muy poquito, o les digo, por ejemplo, un estudio que yo tenía la mortalidad del infarto era 12, y la quiero bajar a 10. Necesito ya 8.000 pacientes. ¿Se perdió? Ahí se ve. Sí, estamos boicoteados. Bueno, ¿damos cómo se calcula el tamaño de la muestra? Yo les envié una serie de planillas, creo que deben haber recibido. No sé si la mandé esta, pero si no se las mando hoy. Ustedes pueden buscar acá la parte que dice cualitativos, hacer directamente eso. Ahí también, si usted quiere hacer un relevamiento, supongamos que ustedes calculen que va a ser el 20% y no quieren ir más allá de 17, si más o menos 3, necesitan 683 pacientes. Es decir, con la planilla pueden calcular muy fácil el tamaño de la muestra para ensayos de diferentes condiciones. ¿Tá? Lo fundamental es acordarse estos tres conceptos. La diferencia que hay entre los grupos, vamos de nuevo al cualitativo. Cuanto más diferencia haya, 12 a 10, 7.800. 12 a 9, más diferencia, baja la mitad. 12 a 8, baja la mitad. ¿No? Cuanto más diferencia hay, menos pacientes necesito. Lógicamente, para bajar la mortalidad un 90%, pues necesito 20 pacientes. Casi imposible bajar la mortalidad un 90%, pero ¿estamos esto? ¿Qué otra cosa necesitan? El error alfa y el error beta. El error alfa es siempre 0,05 y el error beta es 0,2 o 0,1. Más que eso, raramente se usa otra cosa. ¿No? Con eso pueden hacer el cálculo de la muestra de cualquier cosa. Muy bien. Volvemos a... Muy bien. Hasta acá entonces nosotros nos planteamos una hipótesis estadística de que puede haber diferencia en el tratamiento entre dos grupos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un análisis estadístico comparando dos grupos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo que vamos a mostrar ahora. Recuerden ustedes que todos estos cálculos que vamos a hacer ahora con la computadora son muy sencillos de hacer con las herramientas. Nadie hace esto a mano. ¿De acuerdo? Entonces si usted dice quiero comparar este con este, apretado dos botones y sale el resultado y te dice todo. Te acordás de saber qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos tratando de aclarar con la charla. Entonces yo tengo datos cualitativos, en este caso porcentajes. Y el error estándar porcentaje, ya sabemos la fórmula de memoria, no hay ningún problema. Bien. Entonces, yo a veces quiero saber cuál es el porcentaje real de una población, con eso hago un relevamiento. Entonces digo, bueno, el intervalo de confianza, tanto. Muy bien. Ahora yo me puedo plantear una comparación. Por ejemplo, grupos independientes. Esta es la comparación más habitual que ustedes hacen en el análisis. Dice, bueno, los diabéticos tienen más hipertensión o no, las personas con esto, las mujeres tienen más esto que el otro, o el tratamiento es mejor que el placebo, o tal cosa trae el tabaquismo, trae más riesgo o menos riesgo. Entonces yo tengo un grupo tabaquistas, otro grupo que no. Son grupos independientes, no es la misma persona.
¿Cómo hago yo este cálculo? Muy bien, primero me puede dar, supongamos, el ejemplo anterior, yo hago un estudio y me da que tiene 15% un grupo, 15% el otro. Bueno, yo ya veo que 15% y 15% no hay diferencia, así que no hago ningún análisis. Por ejemplo, la mortalidad fue 12% de los dos grupos, bueno, no necesito hacer ninguna estadística. Muy bien, ahora de repente por el que me da 12% y 15%. Les muestro un ejemplo. Este es un estudio verdadero, es el estudio Miami, se llama, metoprolol contra placebo en el infarto. Entonces acá lo que vemos es que del grupo metoprolol, que eran 700 pacientes, fallecieron 40. Y del grupo placebo fallecieron 62. ¿Hasta acá vamos bien? Si yo planteara una hipótesis de nulidad, ¿cuántos tendría que haber fallecido en cada grupo? Igual. ¿Cuál sería igual acá? Sería 40 más 62, sería 102, dividido 2, 51. Tendría que haber fallecido 51 en los dos, ¿de acuerdo? De los 102 muertos. Sin embargo, no se distribuyeron igual. Que sí que ya me hace sospechar de que la hipótesis de nulidad está cuestionada. Ahora tengo que hacer la estadística. Yo hago el porcentaje y me dice, mira, se murió 8,9 del grupo placebo, 5,7 del grupo metoprolol. Que sí que hay una diferencia de 3 puntos de distancia. Bien. Entonces tengo el primer concepto. Y ahí se hace lo que se llama el chi cuadrado. El chi cuadrado lo que hace, nuevamente, esto no lo hacen a mano. Esto usted le dice, quiero un chi cuadrado, te pongo los datos y me da el resultado. Pero ¿cómo hace el chi cuadrado? ¿Qué es lo que piensa el chi cuadrado? El chi cuadrado dice, yo voy a comparar lo que yo vi contra la hipótesis de nulidad. Esto es lo que yo vi, esta es la hipótesis de nulidad. Si fuera igual, vamos a suponer que hubiera sido 40 y acá hubiera 60 porque el número es distinto, yo haría 40 menos 40, me da 0, no contribuye nada al chi cuadrado. Si yo digo acá 40 menos 51, me da 11. Y ahí va a ser una fórmula que va a ser 40 menos 51, 11 elevado al cuadrado, 121, dividido 51. Me va a dar 2, aproximadamente. ¿Sí? Hacemos rápido. Nuevamente, nadie hace esa fórmula a mano, ni se hace. Entonces lo que hace es un cálculo para cada cuadradito, suma todos los cuadraditos y me dice el chi cuadrado es 5. Y la computadora me va a decir 5 es estadísticamente significativo. Siempre que sea más de 384 es estadísticamente significativo. Tampoco tiene que acordarse eso porque la computadora lo dice. Entonces yo simplemente le digo, haceme un chi cuadrado, me da el chi cuadrado y me dice, ¿hay diferencia o no entre los dos grupos? Acá me dice que sí. ¿Por qué? Porque me da un chi cuadrado alto, más de 5,1. Entonces me va a dar un cartel que dice P menor de 0,05. No importa esto que lo haga. Bien. Cuando yo comparo dos grupos y me da la P significativa, en realidad no estoy expresando nada clínicamente entendible. Digo, son diferentes los dos grupos, nada más, pero no lo estoy explicando en forma que clínicamente yo lo pueda interpretar. Y esta es la forma de interpretación clínica, lo que nosotros tratamos de expresar. Primer concepto, no sé por qué salió todo así. Salió todo así, bueno. Primer concepto es lo que llamamos riesgo relativo. Todas estas cosas que voy a contar no son cosas para hacer con la calculadora, se hacen solamente con la cabeza, porque son muy sencillas. Entonces yo digo, yo tengo la droga A, me dio 7% de mortalidad, y la droga B me dio 10% de mortalidad. El riesgo relativo es el riesgo de uno dividido el riesgo de otro. ¿Qué sería eso? 7 dividido 10, ¿cuánto me da? 0,5. ¿Está bien? Bien, ese es el riesgo relativo. ¿Qué quiere decir el riesgo relativo? Riesgo relativo quiere decir que por cada 7 que se van a morir en un grupo, se va a morir 10 en el otro. Dicho de otra manera, por cada 0,7 que se va a morir en un grupo, se va a morir 1 en el otro. ¿De acuerdo? Lo ponen al nivel de 1. Cuando usted dice riesgo relativo 0,7, 0,7 quiere decir respecto del 1. Muy bien. Se me corta la pantalla, así voy a mirar por la otra. Cuando a mí me da 0,7, ¿cuánto bajó el riesgo? Si yo le digo a usted 0,7, y es muy sencillo, bajó de 10 a 7 o bajó de 1 a 0,7. ¿Cuánto sería eso? 30%.
Entonces rápidamente yo digo, la reducción de riesgo fue 30%. Si yo le digo a usted, el riesgo relativo 0,8, ¿cuánto bajó? 20%. Esto es algo que no necesito ninguna fórmula específica para analizar. Es muy molesto esto que se corte la pantalla todo el tiempo, ¿sí? ¿Hay forma de resolver esto? No sé. Disculpen. Bien, sigo. Volvemos entonces. Hasta acá vamos bien los dos conceptos, riesgo relativo, reducción de riesgo en porcentaje. Después tenemos el tercer concepto, que es la reducción absoluta de riesgo. Es importante la reducción absoluta de riesgo, extraordinariamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo tengo una reducción del 20%. Bajó de 1 a 0,8. ¿Estamos bien eso? De 1 a 0,8. O tengo otro que es de 10 a 8. Y otro que es de 100 a 80. En todos los casos, la reducción fue de 0,8, 20%. Pero la reducción absoluta es totalmente distinta. Si es de 1 a 0,8, la reducción absoluta fue 0,2 por cada 100. Si es de 10 a 8, es 2 de cada 100. Y si es de 100 a 80, es 20 de cada 100. Imagínense ustedes que si eso lo quisieran transformar en un cálculo económico, para ver si corta todo. Bueno, bien. Pizarrón no hay, ¿no? Esto se puede explicar. Bueno, pero vamos a hacer de memoria. Vamos a suponer... Micrófono, sí. Bueno, vamos a suponer que yo tengo en un grupo 20 de eventos y en el otro grupo tengo 15 de eventos. ¿Cuál es la reducción absoluta? 5%. Bien. ¿Qué decir? Que yo con este nuevo tratamiento reduzco 5%. De ahí me salen varias cosas. Me sale lo que se llama el número necesario de tratar. ¿Qué significa el número necesario de tratar? ¿Cuántos tengo que tratar yo para evitar uno? Esto es una regla de 3 simple. Si yo tengo que tratar 100 para evitar 5, ¿cuántos tengo que tratar para evitar 1? 100 dividido 5. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a suponer que yo tengo un tratamiento que vale $1.000 por paciente. Entonces yo reduzco de 1 a 0,8. Vamos a ponerlo en términos de 1.000. ¿Sí? De 10 por 1.000 a 8 por 1.000. Son 2 por 1.000. Si el tratamiento vale, pongamos $1.000, tengo que tratar 1.000 por 1.000, sería $1.000.000 para ahorrar 2 casos en 1.000. Es decir, que me sale $500.000 cada evento reducido. Ahora, si me va de 10 a 8 y el tratamiento vale $1.000, yo ahí ahorré 2 de 100. ¿Cuánto sería el número necesario de tratar? 100 dividido 2. Si da 50, necesito 50 pacientes para ahorrar 1. ¿Bien? Son $50.000 el caso. Y si es de 100 a 80, es 20 de cada 100, serían 5 pacientes. Que decir, me saldría $5.000. ¿Queda clara la importancia que tiene la reducción de riesgo absoluto y el número necesario de tratar? ¿O no? ¿Queda claro? Sí. Si usted tiene que pagar la droga, no queda claro, pero va a ser muy distinto. Bueno, bien. Estos son parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo que hacen los programas es expresarlo en términos estadísticos también. Entonces ustedes van a ver, el riesgo relativo es 0,7, pero les va a dar un intervalo de confianza. Muchos autores dicen, por favor, no ponga más la P. No ponga más la P, por favor, la P es engañosa. A mí póngame solamente el riesgo relativo y el intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo sé yo si es significativo o no? Bien, ¿cómo me puedo dar cuenta? Vamos a intentar hacerlo a capela. Bien, si yo les digo a ustedes, el riesgo relativo es 0,7. ¿Ustedes están de acuerdo que bajó un 30% el riesgo? Y yo digo, el riesgo relativo es 0,7, va de 1,1 a 0,4. ¿Qué estoy diciendo yo? Mi intervalo de confianza, el 95%, que puede bajar a 0,4. ¿Qué reducción sería eso? A 0,4, ¿cuánto sería? 60%. Muy bien. Entonces yo digo, mi nivel de confiabilidad va hasta un 60% de reducción, pero ¿cuánto dije? 1,1. ¿Qué es 1,1?
es un aumento del 10%. Entonces yo lo que te estoy diciendo es que mi confiabilidad del 95% no me dice si bajo o sube. Por lo tanto, no es estadísticamente significativo. ¿Está? Ahora, si yo les digo a ustedes, es 0,7, bajó un 30%, y va de 0,4 a 0,9, entonces, bueno, 0,4 sería un 60% de reducción, 0,9 sería un 10% de reducción. Yo estoy seguro que o baja 10 o baja 60, pero estoy seguro que baja. Entonces, eso es lo que llamamos estadísticamente significativo. Ahora, como podemos ver las imágenes, vamos a ver cómo esto se grafica. Esa es la forma de expresión. Yo les envié una planilla, ustedes pueden poner los datos y le da todos estos parámetros, el intervalo de confianza y todos los chiches. Eso lo tienen todos los programas. Y nuestra planilla también. Así que esto es muy fácil de calcular y es muy importante conceptualmente para interpretar, porque así se expresan todos los trabajos. ¿Cómo anda el reseteo? ¿Preguntas sobre esto? Recordamos riesgo relativo, reducción de riesgo absoluta, número necesario total. Son los 4 parámetros. Hay otro concepto más que es el odds ratio, que para no entrar en líos es como el riesgo relativo más exagerado. Que si yo quiero fanfarronear, uso el odds ratio. Que si a mí el riesgo relativo me dio 0,7, el odds ratio me va a 0,65. Entonces, parece más. ¿Bien? Conceptualmente. Mucho más que eso, pero conceptualmente es eso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Muy bien, ahí parece que empezó la... Bien. Yo podría proyectar desde la notebook, podría ser. ¿Se ve ahí en la pantalla? Esta es la planilla que yo les envío. Vamos a poner los datos aproximados del estudio que vimos recién, el estudio de metoprolol, ¿no? Se decía 40 al 698, más o menos, no me acuerdo exacto. Y acá dice 62. Entonces acá me hace el cálculo y me dice, mira, la P por el chi cuadrado es 0,02. ¿Eso es significativo? ¿No es significativo? ¿Quién dijo que no? Que no se levante. Bueno, a ver, ¿qué significa 0,02? Que la probabilidad de equivocarme es 2 en 100. ¿Y cuál era mi criterio de verdad? 5 en 100. 0,02 es significativo. ¿Por qué dijeron que no? No, vamos de nuevo entonces. La P es 0,02. Quiere decir que la probabilidad de equivocarme cuando digo hay diferencias entre estos dos grupos es menor del 5%, es el 2%. Entonces así interpreto la P. Y acá me da todos los parámetros. Entonces me dice, el riesgo relativo fue 0,64. Quiere decir que ¿cuánto bajó? Bajó un 35,6% el riesgo. El intervalo de confianza va de 0,44 a 0,95, no cruza el 1. Coincide que es significativo. La reducción de riesgo también va de 5,5 a 56%, es bastante amplio. El número necesario de tratar, recuerden que hubo una disminución del riesgo absoluto de 3 de cada 100, yo necesito más o menos 33, bueno acá 31, va de 17 a 228. Este 17 a 228 es un margen muy grande de costos. Es decir, un sistema de salud con este estudio no podría acercarse a poder hacer una evaluación. Entonces por ahí diría, che, hagan un estudio más grande. Entonces vamos a hacer un estudio más grande. Vamos a suponer que se mantenga y aumentamos 10 veces el tamaño. Bueno, muy bien. Fíjense que el riesgo relativo quedó igual, aproximadamente igual, porque simplemente lo que hicimos fue aumentar el número.
la reducción de riesgo está prácticamente igual, pero el riesgo absoluto bajó 3,29, pero el intervalo de confianza se hizo muchísimo más estrecho. Entonces me dice, vos bajaste 3 de cada 100, perfecto, lo mismo que antes, pero ahora el número necesario de tratar va de 24 a 41, ya no es de 10 a 228. Por eso es que uno necesita estudios más grandes, para acotar el intervalo de confianza y estar más seguro de lo que uno está investigando. ¿Se entendió cómo usamos esta planilla? ¿Está? Ustedes pueden jugar con esto, ustedes pueden hacer el ejemplo que vimos antes, por a 10 y 15. Hace 10 y 15%, 10 en 200 y 15 en 200, supongo que fuera así. No me da significativo. Voy a poner ahora el número 20. Tampoco me da significativo, bueno, por ahí si llegan a 1000, por ahí les da significativo. Duplicar de nuevo, 40, 60. Bueno, hay medio 0,0. Esta planilla es para jugar, pero también ustedes pueden volcar en esta planilla todos los datos que puedan leer en un trabajo. Por ejemplo, yo les envié esta planilla que vamos a ver ahora, que se llama Análisis de Ensayos Clínicos. La voy a agrandar un poquito. Entonces, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, cuando hicimos el libro Evidencias en Cardiología, que hicimos una edición el año pasado, nosotros tomamos un estudio cualquiera que dice la mortalidad fue tanto, la insuficiencia cardíaca tanto, las internaciones, el TEP, la anticoagulación, derivación, todo lo que ustedes quieran ponen los datos y le hace todo el análisis estadístico, número necesario de tratar, riesgo relativo, todos los chiches y le hace gráfico. Todo gratis. ¿Ah? Bueno, esto lo pueden usar ustedes, jugar un rato. Una de las formas más lindas de usar esto es ustedes agarran cualquier trabajo de investigación que están leyendo y pasan los datos ahí. Entonces acá le va a poner el riesgo relativo de cada cosa, la reducción del riesgo absoluto, y le va a hacer incluso los dibujitos, si después lo quieren hacer para un ateneo bibliográfico, tienen todo. ¿Ah? Es una planilla realmente muy... A nosotros nos gusta mucho porque es nuestra, pero bueno, yo creo que es ¿se entendió cómo funciona esto? No me detengo porque es igual que la chiquitita, nada más que hay muchos renglones. Perfecto. Pero si nosotros usamos, por ejemplo, un programa de estadística para hacer esto, yo acá tengo una base de datos. Tengo una base de datos que son 7.000 pacientes que fueron seguidos después de un infarto, de un estudio internacional, en el cual nosotros participamos. Bien, entonces yo tengo acá edad, sexo y tengo la mortalidad. Entonces supongamos que yo quiera ver si las varones o las mujeres tienen más o menos mortalidad. Yo para eso tengo que hacer un chi cuadrado, que es esto que yo les mostré recién. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, acá hay un módulo que se llama frecuencias. Dice acá, muestras independientes, prueba de asociación de chi cuadrado. ¿Se ve ahí? Más o menos. Bien. Entonces yo digo, bueno, voy a poner, siempre se pone en las filas el factor y en las columnas el evento. En este caso el evento supongamos que es la muerte. ¿Sale esto? Bien. Entonces me aparece acá una se ve ahí que dice sexo, mujeres, 93, varones, se ve ahí. Bueno, yo le puedo decir que me diga, que me lo muestre también en porcentaje, así me resulta más fácil. Muy bien. Entonces me dice, las mujeres tuvieron una mortalidad del 5,9%,
y los varones una mortalidad del 3,9%. Bastante diferencia, ¿no? En 7.000 pacientes. Y acá me da el valor de chi cuadrado. Me dice el valor era 11,9. ¿Se acuerdan ustedes? Yo dije más de 3,84 es significativo. Acá está muy por arriba de 3,84, me da P menor de 1 en 1000. Bien. Si yo quiero también que me diga, no todos los parámetros que les mostré recién, pero algunos, por ejemplo, que me diga el riesgo relativo. Entonces acá me dice que el riesgo relativo de muerte en las mujeres es 1,5. 1,5, ¿qué quiere decir? Que tiene un 50% más de mortalidad que los varones. Eso quiere decir 1,50. Y eso va de 1,20, de un 20% más, a 1,90, un 90% más. Esto como hacen todos los programas en chi cuadrado, yo quiero cambiar sexo, no me interesa, digo, quiero poner, yo qué sé, otra cosa, no sé, diabetes, a ver qué pasa. Bueno, acá me dice entonces, las personas con diabetes, a ver si se ve bien, tienen 8,3 y los no diabéticos 3,9. Ya ahí me doy cuenta que el riesgo relativo es más que 2, ¿no? De 8 a 4. Veo el riesgo relativo, me dice, sí, 2,13 y va de 1,60 a 2,80. Bien, clarito que ser diabético en este caso tuvo peor pronóstico que no ser diabético, el doble de riesgo, con un margen de 1,60, es un 60% más a casi 3 veces más. ¿Se entendió cómo se hace el chi cuadrado? No es ningún misterio, es muy sencillo de hacer teniendo el programa. Este programa yo les envío un instructivo para que ustedes se lo bajen y lo instalen. Es un programa gratuito y es muy fácil de usar, ¿no? Yo les voy mandando otras formas de calcular. Hoy, si sobrevivimos a esta primera etapa, vamos a hacer un segundo tema que es cálculo de sobrevida y vamos a jugar también con eso, ¿no? Bueno, ¿tienen dominio absoluto del análisis de datos cualitativo del chi cuadrado, riesgo relativo? Más o menos. Bueno, pero un poquito de dominio también. Bueno, ¿quieren paramos 5 minutos? Puede ser, y seguimos 5 minutitos con la segunda parte de la clase, ¿no? Hoy no me trajeron agua, ¿eh? El otro día me llenaron de agua. Porque la tomé, pues rompo los vasos, por eso. Ya me dio. Hoy también va a pero todo casi ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la pena?
pasar a la segunda parte. Entonces, la primera parte de lo que vimos es un pequeño repaso descriptiva, hicimos descriptivos cualitativos, hicimos la comparación de datos cualitativos con el chi cuadrado, riesgo relativo. Lo que vamos a ver ahora es algo similar, pero en el tiempo. ¿Cierto? Esto es lo que se llama estadística con datos censurados y vamos a intentar ver por qué se llama así. Bien. Vamos a suponer que yo hago este tipo de estudio, ¿no? Yo hago un estudio, tengo 200 pacientes. De los 200 pacientes, el primer año fallecen 20. Bien. 80 terminaron el seguimiento y tuve 10% de mortalidad. En el segundo año tengo otros 100 pacientes y fallecen 10. Tengo 10% de la mortalidad. Cuando yo hago el análisis de los datos, digo, ¿cuántos muertos tuve? Tuve 30 en 200. ¿Es correcto eso? Sí. Tuve un año 10 y otro año. 15%. Ahora, si yo hubiera seguido a todos los pacientes 2 años, probablemente hubiera tenido 20%. ¿Por qué? Porque tenía 10% por año. ¿Se entiende la diferencia de lo que es la crudo y lo que se llama actuarial? Actuarial significa cuánto tendrías vos si me seguís todo el tiempo que corresponde. Entonces, si yo analizo un grupo de pacientes y veo cómo viene la tendencia, yo diría la mortalidad actuarial a 5 años va a ser tal o cual. Esta es la tendencia. Eso es lo que se llama análisis de sobrevida, que vamos a ver ahora cómo se hace. Bien. Entonces, cuando ustedes hacen un estudio, puede entrar un paciente que entró, supongamos, el día 1 y se murió en el día de los 8 meses, otro que entró al día 4, el día 10, usted hace un ensayo y entran los pacientes en diferentes momentos, otro que entró en el mes 2, pero en el mes 10 ya no me contestó el teléfono, así que no sé lo que le pasó. Bien. Otro que también falleció a tal época. Bien. Y vemos entonces que hay dos posibilidades: que los pacientes tengan un evento o que terminen sin un evento. ¿Queda claro eso? Todos los pacientes que tienen evento se llaman pacientes completos. Todos los pacientes que no tienen evento y uno corta el seguimiento por algún motivo se llaman datos censurados. Censor viene de cortar, ¿sí? Se llaman datos cortados. Entonces, cuando ustedes tienen, si quieren hacer una planilla para analizar eso, es muy sencillo. Ustedes ponen días y evento. Entonces dice 200 muertes sí. ¿Qué significa? Que esta persona se murió en el día 200. El segundo paciente dice 180 muerte no. ¿Qué quiere decir eso? Que al día 180 yo sé que este hombre no estaba muerto y no tengo más datos a partir del 180. ¿Se comprende lo que es el dato censurado? Es decir, yo corto en el momento que tengo la información. Entonces, ¿cómo se hace eso? Estadísticamente se corren todos los pacientes como si hubiera, estos son datos completos, el paciente tuvo un evento, y estos que no tuvieron eventos son los que llaman datos censurados porque yo corto el seguimiento hasta donde tengo información. Lo que se hace es correr todos los datos al principio como si todos hubieran empezado el primer día y se hace el análisis de cuánto tiempo evolucionaron. Y eso lo que se hace es lo que llama una tabla de sobrevida. Pues supongamos yo tengo 50 pacientes y fallece uno, ahí se murió el 2%, tengo un 98% de sobrevida. Pasan unos meses, ahí dice 48, ¿qué pasó ahí? Yo tendría que tener 49, cuando hubo algún paciente que fue censurado. Este cálculo, que se llama cálculo de Kaplan-Meier, no toma en cuenta a los pacientes censurados, simplemente va a dividir, si ahora es 1, va a dividir por 48. Pasan unos meses, me quedan 45, si hubo 2 censurados ahí. Yo no sé cuándo censuraron, se muere otros, bien. Y así va haciendo el cálculo. Entonces, ese 2% que falleció, sumado a ese otro 2,8 más al 2,8, me va dando la sobrevida a lo largo del tiempo. Y eso es lo que se llama la curva de Kaplan-Meier.
Eso se llama el método actuarial de Kaplan-Meier, que es lo que se utiliza habitualmente. Y ahora vamos a ver cómo se calcula eso. Y hay diferentes formas de evaluar. Cuando se comparan dos curvas, se hace un chi cuadrado de las curvas, que se llama así Lorentz test. Nuevamente, es un botón que ustedes tocan y le hace eso. ¿De acuerdo? Y lo que le informa es la comparación entre las dos curvas. Y si es un multivariado, tiene que hacer lo que se llama una regresión de Cox, que lo van a ver mucho en los trabajos. Entonces, ¿cómo se hace esta estimación de sobrevida? Esto lo vamos a saltear, pero esta es otra forma de calcular que no se hace habitualmente. Lo voy a saltear, así que la había sacado. Muy bien. Acá nos dice datos completos y datos censurados. Bien, y acá vamos a empezar y ahora vamos a jugar un poco con lo que es la semiología de las curvas. Entonces, ¿cómo sería la semiología de esta curva? Ustedes ven que ahí dice segmento a lo largo del tiempo y sobrevida. Yo diría que este es un grupo que tiene una sobrevida que ha ido cayendo en forma más o menos constante hasta los 150 meses. 150 meses son más de 10 años, ¿no? Que en 10 años serían 120 meses. Bien. Más o menos como que fue siguiendo una misma línea de sobrevida y después quedan muy pocos pacientes. Ustedes ven que al final hay un escalón muy grande. Ese escalón, ¿qué quiere decir? Cuando queda un solo paciente y ese paciente le pasa algo, es el 100%. ¿Bien? Entonces el escalón es gigante. Entonces generalmente las curvas hay que hacerlas hasta tener un 25% de la población. Muy bien. Vamos a ver curvas, ¿no? Entonces vemos tratamiento A, tratamiento B. ¿Ustedes ven mucha diferencia entre las curvas? Parecen iguales, ¿no? Entonces, obviamente no hay diferencias significativas. Esto es falla del injerto, no importa qué, pues estamos viendo curvas generales. Esto es en tumores benignos y en malignos. ¿Hay diferencia entre las curvas? Sí, pero ven que al principio se superponen y después los escalones son muy grandes, quedan muy pocos pacientes ahí, la diferencia no es significativa. El área de distancia entre las curvas no es muy grande. Y acá parecen abrirse un poquito más, queda ahí pegando en el poste. Ahí tampoco, ven, esos escalones grandes no hacen, porque son muy pocos pacientes. Bien. Fíjense ustedes acá, ven que hay como unos pelitos ahí que marcan la línea. Esos son los pacientes censurados. Cada vez que un paciente dejó de seguirse, porque ya pasó el tiempo, quedó marcado con una rayita, pero no hubo ningún escalón. ¿Por qué? Porque prácticamente no hubo muertes en el grupo benigno. Y este es el grupo maligno. ¿Sí? Acá yo podría hacer un relato de esta curva. ¿Cómo la podría relatar? Diría, bueno, los pacientes que tienen este tipo de tumor maligno, la sobrevida al principio bajó un 40% a los 50 meses. Pero una vez que llegaron a los 50 meses, los que sobrevivieron 50 meses, no hubo más fallecidos. ¿Queda claro eso en la curva? Así que parecería que es un tumor que si no te morís precozmente, después zafás. Bueno, esto es lo que dice la curva. Eso es lo que se llama semiología de la curva. Estoy leyendo la evolución que me está contando este gráfico. Y acá evidentemente hay una gran discrepancia entre las dos curvas y por lo tanto eso es lo que llamamos estadísticamente significativo. Bien. Acá se ve que también hay una gran diferencia entre las curvas y acá, ven que acá me da una P de 0,01 porque el área de distancia entre las dos curvas es muy grande y sobrevida libre de eventos. Muy bien.
Cuando yo miro una curva así, tengo dos formas de leer la curva, que como le diría, la forma oncológica y la forma cardiológica. La vertical es la que usamos nosotros en cardiología. Nosotros usamos, por ejemplo, a los 50 meses, el porcentaje de sobrevida libre de evento fue 30% en el grupo maligno y 70% en el grupo. Y hacemos 70 dividido 30, el riesgo relativo 2,5 veces. ¿Bien? Entonces digo, el riesgo relativo de muerte fue 2,5 veces uno contra el otro. Eso es lo que se llama lectura vertical de la curva. Entonces yo comparo y digo, bueno, sí, evidentemente a 50 meses o a tantos meses hay una diferencia de porcentaje. Y esto como se informan habitualmente los estudios cardiológicos. Por ejemplo, acá 70-30 dividido 70 dividido 30, el riesgo relativo sería 2,5 más o menos, 2,9. La otra forma es lo que se informa habitualmente en oncología, que es la comparación horizontal. Eso es lo que se llama la mediana de sobrevida o la sobrevida. Entonces ustedes comparan con un tratamiento y con otro cuántos meses o cuántos años se ganó de sobrevida. Eso se mide en un determinado punto de la curva. Si ustedes analizan el 50% de eventos, eso se llama la mediana de eventos o mediana de sobrevida libre de eventos, que es lo mismo. ¿Qué significa esto? Que a esta altura del partido, la mitad de los pacientes tuvieron eventos. Llegó al 50%. Entonces yo podría decir que los pacientes con maligno tuvieron un 50% de eventos más o menos a los 40 y pico de meses. Y los pacientes con benigno tuvieron el 50% de eventos a los 110 meses. Quiere decir que hay un montón de meses, 60 meses de diferencia entre los dos grupos. ¿Bien? Esto es lo que se hace en oncología. Ustedes comparan las dos curvas horizontalmente. Cuando hay muchos eventos es la mediana. Entonces dice la mediana de sobrevida libre de eventos, en uno fue 6 meses y en otro fue 3 meses. Bueno, entonces se ganaron 3 meses. Si yo quiero calcular cuánto me cuesta cada uno de esos meses, justamente divido de esa manera. Yo gané 3 meses en 100 pacientes, cada mes me cuesta tanta guita. Entonces eso, por ejemplo, Canadá evalúa para patentar una droga antineoplásica cuánto cuesta cada mes de sobrevida libre de eventos en el patentamiento. ¿Quedó claro esto de la línea horizontal, la línea vertical? Sí, son dos formas de analizar las curvas. En este caso, por ejemplo, fue 35 versus 100 meses. Entonces yo tuve una ventaja de 65 meses, si esto fue un tratamiento me gané 65 meses. Bien. Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio de lectura de curvas. Muy bien. Entonces yo acá... ¿Qué ven ustedes de esta curva? ¿Cómo la relatarían? Supongo que ustedes me tienen que contar un cuento a mí, ¿no? Estos son incidencias de recidivas de esclerosis múltiple a lo largo del tiempo tratadas con un determinado tratamiento, para tener un concepto. Entonces yo diría, mira, empezó el tratamiento y el 15% de los pacientes, acá está la curva, la están viendo al revés, en lugar de ser sobrevida libre de, hacen incidencia acumulada de, entonces va sumando. Entonces llegó al 15% a los 160 días, llegó al 25-30% a los 780 días. Ahora parecería, entonces yo diría, casi el 30% de los pacientes tienen recidiva dentro de los primeros 803 años. Pero en los años subsiguientes solo se suma un 10%. Está como estoy leyendo la curva, estoy tratando de analizar la evolución natural de la enfermedad. Entonces veo cómo se va acumulando en el tiempo. Parecería que al principio hay recurrencias y pasados unos años ya prácticamente no hay más recurrencias con este tipo de tratamiento. No sé si esto es cierto o no, simplemente comento lo que leo de la curva. ¿Está? Acá es lo mismo al revés. Se está mostrando la misma curva, entonces sobrevida libre de el 15%. Se perdió, acá se perdió otro 20-30 y al final queda más o menos igual. Muy bien. Vamos a ver otra curva. ¿Cómo relatarían ustedes la curva? ¿Son iguales o son diferentes las curvas? Son diferentes, la P es 0,001, así que bueno, estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Cuándo se establece la diferencia?
¿Es rápido o a lo largo del tiempo? Rápido, me diría, porque fíjate que acá al séptimo día ya está distinto. Y después más o menos se Tengo que tener mantiene como 1000 positivo. mensajes. Quiere decir que